Sin más, vamos a continuar. Quiero presentar al siguiente ponente, Manuel Mozota, que es el presidente de SEN en Navarra, es el médico de familia de Centro de Salud de Noyaín y nos va a hablar de un síntoma que tenemos con mucha frecuencia en las consultas y que odiamos bastante, los acúfenos. Cuando quieras, Manu. Esto se pone, pulse. Hola, no sé si buenos días o buenas tardes, porque a partir de las 12 los que somos latinos decimos buenos días, pero los anglosajones dicen buenas tardes, así que primero agradeceros vuestra presencia, me parece maravilloso que estéis aquí, sobre todo porque esto es un tema que no es muy manido. Cuando hablamos de otros temas, del colesterol, de la diabetes, sí que es verdad que, bueno, pues tiene mucha profusión, pero el tema, cuando a mí me preguntaron de hacer sobre los acúfenos, a mí la verdad que me llamó la atención, porque es una cosa que ni a los otorrinos les gusta mucho. Yo tengo dos hermanos otorrinos, un padre otorrino, y cuando nos reunimos a comer, esas reuniones aburridas se sacan de hablar de acúfenos y de esas cosas, pues la verdad que ni entre ellos, que estamos en la misma familia, se ponen de acuerdo. Pero vamos a intentar explicaros un poco, porque hay una de las cosas que a mí me llama la atención, si se puede pasar, ya está, se puede pasar y se pudo pasar, es que siempre, y además cuando he dicho a compañeros que hablaba de los acúfenos, siempre me decían, pero si eso no se hace nada, no se curan, no se... Bueno, pues siempre hay una cierta tendencia a decir que, bueno, la verdad es que muchas veces, si no es un síntoma de un tumor o de algo muy grave, pues la verdad que no perjudica, no causa la muerte, ¿no? Como otras cosas, no, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se siente muy incómoda y vienen muchas veces desesperados. Hay gente que incluso que va al médico desesperado, incluso se ha dicho que ha podido haber causas de suicidio por esto. Por tanto, es un tema serio. Estamos hablando, sí que de un mínimo porcentaje, pero sí que estamos hablando de gente que su vida se ve deteriorada. ¿Y cuándo se ve más deteriorada? Pues se ve deteriorada sobre todo cuando es el silencio. Yo me acuerdo que hizo Pablo Arratibe una película, si la queréis ver, un documental que se llamaba Oírse, y que hablaba del silencio y de los acúfenos, porque él, debido a un traumatismo craneal, tuvo acúfenos y hizo una película que está en la red y que ustedes se la pueden bajar, muy visual, por cierto, muy visual, y que hablaba de esto, los acúfenos. Y lo que yo os pediría es que antes de jugar el partido no lo perdamos. Primero vamos a intentar curarles, primero vamos a diagnosticarles y luego vamos a intentar, si no se pueden curar, mejorar su calidad de vida. Pero antes de jugar el partido no lo demos por perdido. Por lo tanto, hablamos de los acúfenos y que es un síntoma, puede ser una enfermedad, puede ser un síntoma o incluso una reacción. Si una persona tiene un trauma acústico, sería reacción a esa agresión. Un síntoma, por ejemplo, de un neurinoma del acústico, y también puede ser una enfermedad porque no tenemos sintomatología y son lo que se llaman esenciales. Pero también tenemos que decir que muchos pacientes tienen acúfenos y no lo ven como algo negativo, e incluso aprenden a vivir con ello. No sé si aquí estuvieron algunos en la anterior clase de la conferencia de la disfunción eréctil. Pues si no tengo pareja, no tengo ningún problema, pues la disfunción eréctil no es un problema. Pues lo mismo pasa con el acúfeno. Pues si yo lo veo aquí con un ruidito y no me molesta, pues nada, encima yo duermo mal y encima me pongo la radio para dormir o música clásica y no sé qué, pues el acúfeno es lo que menos me molesta porque tengo la radio puesta. Por tanto, pero sí que hay un 7% que buscan ayuda médica. Si ya buscan ayuda médica, es que ya tienen un problema, y de los cuales un 0,5 a un 1,6 presentan sensaciones graves, insoportables. E incluso ellos hablan de una hiperacusia, incluso ellos hablan de que oyen demasiado. ¿Y cuándo oyen demasiado? Pues cuando hay silencio, y por lo general hay silencio por las noches. El paciente cuando peor lo pasan son por la noche. Entonces, si se tapan los oídos, siguen oyendo ese ruido. Pero al final y al final, si no lo curamos, podemos hacer que esta
personas tengan una vida mejor. Por lo tanto, no solo se trata de curar, que ojalá lo podamos curar y algunos acúfenos se curan, sino que también podamos hacer la vida más amable para estas personas. Sí que el acúfeno yo siempre lo suelo tener una mayor relación con el dolor. La gente con el dolor sí que habla, del acúfeno poco, y del dolor sí, porque hay dolores muy insoportables. Pues un poquito es así. Si no podemos curar ese dolor, pues tendremos que hacer algo para que esta persona tenga mejor vida. Con el acúfeno lo mismo. Y hay muchas teorías, y todas ellas se concatenan y se autorrelacionan. Yo no creo en una teoría, sino creo que es multifactorial. Y hablamos de los acúfenos somatosensoriales, que ese músculo que está en el estrapedio, ese musculito que se cogen y se producen esas contracciones. También por alteraciones de la articulación temporomandibular. Y es muy curioso, cuando tú manipulas esta articulación cambia la intensidad del sonido. Podemos hablar de los acúfenos cocleares. Ya sabéis que la cóclea no solo es el órgano de la audición, sino también del equilibrio, pero también del ruido. Y hay dos células, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. En las internas está la audición y las externas tienen un carácter inhibitorio. Cuando se lesionan, pierden ese carácter inhibitorio produciendo una hiperexcitación que conllevaría el acúfeno. También podemos hablar, hay otros que dicen, no solo se producen en el aparato de Golgi, en la cóclea, los acúfenos, sino también se produce por una alteración de las vías aferentes que van desde el nervio auditivo hasta el sistema nervioso central. Hay más teorías. Ahora se está poniendo muy de moda la teoría del glucamato. ¿Quién no ha oído hablar del glucamato? Es un producto, un excitotóxico que ahora se ponen en todas las comidas, en toda esta comida basura, en las patatas fritas esas de sobre, en el ketchup, en todas estas estamos metiendo glutamato en el cuerpo y eso pueden producir una excitotoxicidad que puede producir el acúfeno. Otros, como el sistema límbico que rodea al córtex auditivo, puede producir y justificar esos síntomas de ansiedad y depresión que muchas veces está relacionado con el acúfeno. Hablando de la teoría bioquímica, esas células ciliadas externas que tienen un carácter inhibitorio a las células ciliadas internas pierden ese carácter inhibitorio y produciendo una hiperexcitabilidad. Esas células ciliadas externas, si se lesionan, si producen una pequeña lesión que es temporal, se pueden regenerar. Por eso es importante el tratamiento precoz del acúfeno, aunque os parezca, a veces muchos médicos de atención primaria no lo hagamos porque lo que hagamos es derivarlo al otorrino. Lo que tenemos que hacer es un tratamiento precoz, a poder ser un tratamiento precoz de la causa, porque si estas células ciliadas externas se lesionan definitivamente y no se pueden regenerar, producirá que ese carácter inhibitorio se perpetúe y entonces que las células ciliadas internas se hiperexciten produciendo este acúfeno. Las células ciliadas internas al principio están hiperexcitadas pero no están dañadas. Por lo tanto, este paciente no tendrá hipoacusia. Por tanto, este paciente oirá bien pero oirá ruido. Por tanto, tenemos que diferenciar la audición del acúfeno. Lo digo porque algunos lo entremezclan. Pero dicen, pero si a veces con el acúfeno se produce hipoacusia, por supuesto, porque estas células ciliadas internas, al estar hiperexcitadas, terminan lesionándose, produciéndose una hipoacusia. Por lo tanto, conviven el acúfeno con la hipoacusia. Y el glutamato, también, por ejemplo, hay otros tóxicos. Por ejemplo, en la tónica está la quinina, que es un ototóxico. Ya os he fastidiado el gin tonic esta noche, ¿eh? Bueno, pues había un paciente que decía que cada vez que tomaba gin tonic, cogía y le producía un empeoramiento del acúfeno. Y decía, es que a mí el alcohol me sienta mal. Pero no era el alcohol, era la tónica porque llevaba quinina y que lleva a cierto grado de quinina y este paciente era muy sensible. Por tanto, tenemos que evitar los tóxicos del oído y uno de los tóxicos más importantes que hay hoy en día y que está en la alimentación y que lo produce el cuerpo también es el glutamato. Y estos
han aprendido los neurólogos también que este glutamato no solo afecta al acúfeno y al oído, sino que también puede empeorar el Alzheimer y el Parkinson. Por lo tanto, una dieta equilibrada, tampoco hay que volverse un talibán de la dieta, pero una dieta equilibrada y una dieta fuera de tóxicos y citotóxicos podrían ser favorables no solo para el acúfeno, sino también para otras patologías. Por tanto, el glutamato destruye las células ciliadas externas, también destruye las células ciliadas internas, no solo por la acción directa, sino también por ese carácter inhibitorio y esa hiperexcitabilidad. También actúa a nivel auditiva aferente. No solo actúa en el órgano de Corti, sino que en la cóclea, sino que también actúa a nivel aferente y también a nivel cerebral. Y aquí produce uno de los efectos más problemáticos, que es cambia la neuroplasticidad. Acordaros cuando hablamos del dolor, que hablamos muchas veces que cuando el cerebro coge estímulos que no existen, termina haciéndose un cambio neurocerebral a nivel cortical y que puede provocar que esta persona cronifique el estímulo y cronifique esa visión. Pero bueno, ¿y qué produce también el glutamato? Pues el ruido, la isquemia, los ototóxicos. Todo estos van a producir un aumento de la excitotoxicidad y va a producir esos efectos no deseados que queremos. Y entonces cuando te viene, ahora os explico las teorías, ahora vamos un poco más a la práctica. Lo que vamos a hacer, ya sabemos lo que es el acúfeno, ya sabemos las diferentes teorías que se correlacionan entre sí, y ahora vamos a ver cómo medimos el ruido. Hay un test de Handicat Inventory, que es sobre 100 puntos, que son 20 o 30 preguntas, pero yo, como soy médico de familia, y yo les digo a mi familia otorrino, bueno, vosotros tenéis media hora por paciente, pruebas complementarias, nosotros tenemos como mucho 10 minutos por paciente. Y luego tenemos la guía para el EPOC, para la diabetes, para la próstata, tenemos test para todo tipo. Pero hay una cosa que es muy sencilla, y la cosa sencilla es el EVA. Y además ha habido estudios que se correlaciona muy bien en la intensidad del oído, tanto la terapia del THI con la EVA. Por lo tanto, al final tenemos que decir del 1 al 10, diga qué intensidad tiene este oído, cuándo le perjudica a su vida, y si te dice 8, más o menos se suele correlacionar muy bien con el THI. Por lo tanto, yo os aconsejo que en la consulta de atención primaria, una pregunta del acúfeno, es decir, del 1 a 10, cuánto intensidad y cuánto interfiere en su vida diaria. ¿Y cuáles son los factores pronósticos? Y eso lo tenemos que dejar muy claro. Bueno, pues el primero es el tiempo de evolución. Por eso el tratamiento precoz de la causa, como puede ser una infección, como puede ser un trauma acústico, puede ser primordial el actuar rápido. Y con las listas de esperas que tienen los médicos hospitalarios, pues nosotros tenemos que actuar, aunque sea con un tratamiento empírico. Y luego también la gravedad de la pérdida auditiva. Y ustedes se van a preguntar, pero si me ha dicho que hay acúfeno sin pérdida auditiva, ¿qué me está contando esto? ¿Por qué? Porque quiere decir que si hay pérdida auditiva, las células ciliadas internas se están afectando. Por lo tanto, es preciso actuar más rápido y el daño posiblemente en ese oído sea más grave. Hay otros criterios que han sabido. Si es bilateral, si vemos que el acúfeno son los dos oídos, y también el tono agudo se ha visto que es más difícil de quitar que el tono grave. Y en aquellos que no sabemos la causa, en aquellos que desconocemos la causa, también no podremos hacer el remedio. Un buen diagnóstico, lo bueno que tiene es que podemos tener un buen tratamiento. Pero si vamos al doctor Google, que ya el año pasado ya hicimos, ¿qué nos dicen del tratamiento del tinnitus? Pues 1,5 millones de páginas sobre el tratamiento del tinnitus. Esto no hay quien... Y tenéis de todo tipo de opiniones, medio mágicas, científicas, de todo tipo. Pero bueno, yo lo definiría un poquito. Primero sería la causa, las causales.
alejamiento de los ruidos, evitar los ruidos, y sobre todo habría dos, las sustancias vasoactivas y que afectan a los neurotransmisores. ¿Por qué los vasoactivos? ¿Por qué se producen dilatación? Porque producen una mayor irritación del oído interno y porque también a la vez mejoran la irrigación a nivel central y favorecen, en algunos incluso tienen forma dual y favorecen el intercambio de los neurotransmisores, inhibiendo la síntesis de la dopamina. Por tanto, tenemos claro que hay más o menos dos líneas de actuación farmacológica y luego hablaremos de las líneas no farmacológicas. Hablamos de los fármacos neurotransmisores como la melatonina. ¿Qué bueno tiene la melatonina? Se utiliza para el sueño. ¿Y qué pasa? Que el paciente, cuando está solo en su casa, durmiendo en su cama, oye más ruido. Por lo tanto, la melatonina igual no disminuye la intensidad del acúfeno, pero sí puede ser que ese paciente descanse mejor, mejorando su ansiedad. La lidocaína no se usa por sus efectos cardiológicos, pero sí que es verdad que por sus efectos vasodilatadores, aunque no se utilicen, se ha demostrado que temporalmente mejora el acúfeno. Otros como antiepilépticos, como la carbazepina, gabapentina y pregabalina, porque muchas veces hablan que esas células ciliadas hacen estímulos repetidos y la hablaban como una especie de epilepsia por la cantidad de descargas que había, pero aún así todos no han demostrado diferencias significativas. En cambio, las benzodiazepinas, como que la más utilizada suelen ser el alprazolam o el diazepam, sí que mejoran la ansiedad del paciente, y al mejorar la ansiedad del paciente mejora su calidad de vida y mejora la percepción del acúfeno. Son sedantes también vestibulares. Los antidepresivos, hay una relación entre el acúfeno y la depresión, que la depresión empeora seriamente el acúfeno. Por lo tanto, los antidepresivos, aunque no han demostrado eficacia en el tratamiento del acúfeno, sí que ha demostrado, como su propio nombre indica, al mejorar la depresión, mejora también el acúfeno y mejora la tolerancia al acúfeno. ¿Y qué fármacos vasodilatadores tenemos? El ginkgo biloba, que van a nivel periférico, el nimodipino, que es un vasodilatador a nivel cerebral, la betastidina, que hace que la microcirculación del oído mejore, que produce una mejora en la oxigenación, y esas células ciliadas externas e internas mejoran. Lo mismo que la cinaricina y la flunarizina, que también tienen un efecto sobre los neurotransmisores, inhibiendo la síntesis de dopamina, y al revés, y estos también lo que hacen es mejorar el riego y la circulación. Se ha demostrado incluso que, esto ya también es un poco más teoría, que la irrigación, sobre todo a nivel de las carótidas y todo eso, en pacientes que tienen un mal riego vascular, tienen una mayor intensidad y un mayor número de casos con acúfenos. Por lo tanto, el componente vascular también es muy importante. Y ahora vamos con el tratamiento no farmacológico. Igual no nos gusta, pero también hay que decirlo. Y también creo que deberemos decir que hay terapias psicológicas que ayudan al paciente a vivir mejor. ¿Y por qué no las vamos a utilizar? Quizás nosotros no en la consulta, pero sí que podemos decir a ese paciente que mejoren su capacidad para tolerar eso. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la mindfulness. Eso es muy típico. Por ejemplo, hacer una visualización. Por ejemplo, pues en el tabaco se utiliza una terapia cognitiva conductual, hacer que no solo la causa el efecto, de decir, bueno, pues es que el acúfeno que tienes no es para morirse, igual intentar racionalizar ese acúfeno diciendo que, bueno, que mira, que igual puedes apuntar la música, te lo puede enmascarar y te puedes, bueno, pues explicarle al paciente una terapia cognitiva. La acupuntura sí que no ha demostrado que disminuye el acúfeno, pero sí que hay pacientes que le disminuye la ansiedad. Y luego están las técnicas sonoras, las técnicas de enmascaramiento. Al principio se empezó un enmascaramiento muy fuerte y la gente que tenía hiperacusia no lo podía tolerar.
¿Y qué pasa? ¿Y entonces qué hicieron? Empezar el enmascaramiento por abajo y luego hicieron un enmascaramiento escalonado, que es el que se está haciendo ahora. Y luego hablamos de la estimulación magnética transcraneal, y eso lo que se hace, se le ponen unos electrodos y vieron que en una resonancia que había zonas hiperactivas en pacientes con acúfenos, y lo que hacen es hacer corrientes inhibitorias corticales. Eso se hace de forma repetitiva y lo que se hace fenómenos de neuroplasticidad y se produce un cierto reordenamiento a nivel cortical. La prevención, y eso es muy claro, prevenir las infecciones, curar bien las infecciones. Luego el doctor os va a hablar de otitis, curar bien las otitis y evitar ambientes ruidosos. Y hoy añadiría otro, cuidar la alimentación, evitar sobre todo los tóxicos y el glutamato. Y como conclusiones, hay que decir, primero, refuerzo positivo, los acúfenos no hay que decir nunca que no se curen. Antes de jugar el partido no sabemos si vamos a ganar o perder, ¿de acuerdo? Eso, por favor. Luego, saber clasificar el acúfeno, ¿de acuerdo? Si tiene una causa, tratar la causa y tratarla precozmente. El tiempo aquí es importante para que no se dañen esas células ciliadas internas y externas. Descartar la patología asociada, que no sea un síntoma de algo más grave. Y luego, tratamiento farmacológico, los que más han probado ahora sería el ginkgo biloba, la betastidina, la cinaricina y la fluoranicina, y el tratamiento no farmacológico, que mejora la calidad de vida de los pacientes, que también es importante la calidad de vida de los pacientes, es la terapia conductual, la estimulación magnética transcraneal, las técnicas de enmascaramiento, la mindfulness, son las más frecuentes. Y, por supuesto, el tratamiento precoz, la prevención de los ruidos y el tratamiento de las infecciones. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Manu. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Yo quizás sí tengo una, porque esto está muy bien, pero a mí siempre me vienen del otorrino que no tienen nada y que eso quedó ahí. Bueno, pues yo creo que primero hay que ver lo que le afecta el acúfeno al paciente. Pasarle, por ejemplo, un EVA cuesta 10 segundos, 15 segundos, y saber cómo lo está viviendo. Es lo que hablaba antes de la disfunción eréctil. Pues si un paciente que no tiene pareja, que tiene 60 años o 70 años y que no tiene pretensiones, pues la verdad que le importa poco. El persona con acúfeno que lo ve como algo muy malo, que interviene, que tiene una depresión, que tiene muchísima ansiedad, que no le deja dormir, que el paciente no duerme porque le oye ruidos, se levanta, se acuesta y no sé qué, pues eso sí que habría que tratarlos. Por ejemplo, hay una melatonina para que el paciente duerma. Igual habría que ponerle a un ansiolítico, habría que evitar su depresión, pero por lo menos intentar animar al paciente, porque creo que es importante. Decir, bueno, tú y yo vamos a intentar mejorarte. Te ha dicho el otorrino que no te cura, pero yo te voy a intentar mejorar. Ver a su paciente en su completo. Por eso somos médicos de atención primaria, por eso somos médicos que vemos al paciente en su globalidad. Y entonces, pues podemos probarle, por ejemplo, un tratamiento, pues la betahistidina o la fluorinacina puede producir parkinsonismo, así que hay que tener cuidado sobre todo con la gente mayor y sobre todo en darlos en mucho tiempo. Pero sí que se le podría dar, sí se le podría dar alguna cosita de esas. La pregunta es, ¿qué le pasa el tinatitán dúo de grado de efectividad? Bueno, pues esto hay que verlo. Es un fármaco que en algunos sí que es verdad que les ha producido una mejoría del acúfeno y en otros no. Eso yo creo que también, a ver, el acúfeno es un poco cajón desastre. El paciente te viene con el pi y luego son multicausal. Sí que ha habido casos que ha mejorado el paciente y que se le ha quitado. Hay algunos que dicen, no, si te hubiera quitado solo, porque esto es provisional. Bueno, yo creo que sí hay que yo lo daría un tratamiento, porque eso mejora y facilita la resolución del acúfeno.
¿Qué morbilidades están más relacionadas con los acúfenos? ¿Hipertensión? Eso es curioso, porque yo quiero encima, además no se lo he hablado, pero aquí en la SEN me gustaría que yo creo que, por supuesto, la hipertensión sí, el riesgo cardiovascular. En pacientes con alto riesgo cardiovascular tienen más acúfenos y también podría ser, y eso ya lo digo yo, podría ser un primer síntoma, un síntoma centinela de que a esta persona su riesgo cardiovascular y su patología cardiovascular no está bien. Entonces igual habría que estudiarle más profundamente su riesgo. Hubo estudios, ha habido estudios y un trabajo muy interesante que decían que cuando son los acúfenos unilaterales, digámosle, las arterias que llegaban, el flujo sanguíneo estaba disminuido. Eso habría que estudiarlo, habría que verlo, pero yo creo que el riesgo cardiovascular sí que está relacionado con el acúfeno, sobre todo también, por supuesto, la hipertensión. Cuando hay hipertensión sí que se produce una lesión a esas células ciliadas, y yo creo que es un camino de que debemos estudiar, y ya que estamos tan de moda el riesgo cardiovascular, pues sería un camino de los de estudiar. Seguimos, hay bastantes opiniones sobre la pentoxifilina en el tratamiento de los acúfenos. Bueno, pues la pentoxifilina, no es de la primera línea, habría que ver las causas, pero en principio no sería de las primeras líneas. Se suele dar la betahistidina, la flunarizina, el ginkgo biloba. Bueno, al ser que mejora la irrigación, sí que podría beneficiarse, porque ya los he dicho, como antes, que sí que el riesgo cardiovascular está relacionado, pero en principio yo no empezaría por él. Paciente con acúfenos, ¿hay que hacer siempre audiometría? Sí, y es que además yo me dices que estamos en el Sahara, pues igual no sé qué decirte, pero te digo, oye, no solo audiometría, sino habría que hacer acufenometría. Que la acufenometría, sabéis lo que es, ¿no? Para saber qué intensidad, qué hercios tiene ese ruido. Y ya la última, para descartar patología asociada, pruebas preferentes, un TAC, o qué habría que hacerle. Hombre, pues igual habría que hacer, no todos los pacientes que tienen acúfenos hacerles un TAC, pero sí que habría que hacerles una exploración detallada, y en caso de que veáis algo raro, bueno, puede dar un tumor cerebral, puede ser. No os hagáis con la idea de que todos los que salgan por aquí, a todos los acúfenos hay que pedirles un TAC, porque si no me matan, pero sí que en algunos casos sí que podría estar indicado. Lo que sí os pido, por favor, y eso lo quiero repetir, que antes de jugar el partido no lo deis por vencido. O sea, no le digáis al paciente nada más, pero si esto no se cura, si esto no sé qué. A ver, porque eso el paciente lo va a tener una vivencia muy negativa. Otra cosa es que no lo podamos curar, me parece estupendo. Hay otras cosas que no vamos a poder curar. Pero sí vamos a decir al paciente, mira, yo soy tu médico y te voy a ayudar en lo posible y te voy a intentar curar. Y si no puedo curarte, te lo voy a mejorar. Y si no, te voy a hacer que soportes mejor el acúfeno. Y con esa, para mí, es la idea clave que me gustaría que os quedaseis, no con lo del TAC. Gracias. Muchas gracias.